Pues muy buenas tardes a todos. Ya han visto el título de la predicación. ¿Cuáles son las prioridades de cada uno? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? Acabamos de leer un texto en Mateo y me quiero quedar con el último versículo y les voy a leer otra vez dos versiones diferentes. Dice, busquen el reino de Dios primeramente, por encima de todo, significa antes que nada, y lleven una vida justa y Él les dará todas las cosas que necesiten. Y otra versión de la palabra dice, vosotros, hijos de Dios, antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo bueno y justo que hay en Él, y Dios os dará además todas estas cosas. Vemos como en diferentes traducciones hay un énfasis exagerado en que buscar el reino de Dios tiene que ser lo primero, lo primerísimo de todo. Me acuerdo que hace un par de años hice un mensaje sobre cómo aprovechar bien el tiempo. ¿Te acuerdas, Sandra? Y es una pregunta que nos podríamos hacer muy bien, al menos una vez al año, preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Estoy aprovechando bien el tiempo de mi vida? ¿Lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? A mí, por ejemplo, me ayuda mucho. Me ayuda porque si tu respuesta es negativa, si mi respuesta es negativa en ese momento, eso me anima a resetear mi vida otra vez y analizar otra vez todos los tipos de personas, de actividades y de cosas con las que me estoy rodeando y que me están desviando de hacer la voluntad de Dios. Así que a mí me sirve para reajustar mi vida. Es algo que es muy útil porque a veces andamos como gallinas locas, sin sentido, sin dirección y nos olvidamos de enfocarnos en lo que es de verdad importante, lo que tiene valor, sobre todo valor eterno. El mensaje más importante que quiero transmitir hoy, aunque se queden dormidos el resto del mensaje, por favor quédense con que Dios tiene que ser la más absoluta prioridad en tu vida. La prioridad de tus prioridades. Y también te puedo decir algo más que nos enseña la Biblia. Y por experiencia propia, yo lo he vivido. Si Dios no está en la primerísima prioridad de tu vida, ninguna de las demás cosas, no importa cuán importantes sean las demás prioridades de tu vida, ni cuán importantes sean, ni todo el tiempo que le dediques, porque ninguna se va a desarrollar conforme a su voluntad. Y quería empezar haciendo una ilustración y me traje una cestita, que no es de Caperucita, pero me acuerdo que nuestro pastor Pedro hizo hace unos domingos, se trajo varias jarras y la llenó de chocolate. Yo no la tengo de chocolate, la voy a llenar de piedras. Y esto es una ilustración, que había un profesor en una universidad que estaba dando unas clases de gestión del tiempo. Seguramente muchos conocerán esta historia, pero me parece interesante volverla a ilustrar aquí para que la vean con sus propios ojos. Una imagen a veces vale más que 1000 palabras. Y entonces este profesor estaba dando clase a sus alumnos y empezó a decir, ven, esta jarra es vuestra vida y vuestro tiempo. Aquí vamos a empezar metiendo piedras. Algunas piedras en la vida son pesadas. Vamos a meter piedras y vamos a seguir metiendo piedras. Y metemos más piedras, que parece que está lleno, pero se puede meter alguna piedra. Y el profesor preguntó, ¿qué? ¿Está lleno? Algunos despistados, sí, está lleno. No, todavía podemos vender algunas cosas más, que son piedras más pequeñas, que pueden caber por aquí, por los huecos.
Y como esta piedra es tan grande, pues no me cabe ahora ninguna. Y se pueden meter piedras aquí más pequeñitas y ahora la grande no cabe. Se pueden meter piedras más pequeñas. Y él sigue preguntando a los alumnos, ¿qué? ¿Está lleno? Algunos, sí, sí. Otros, no, pues ya me sé el truco, todavía se puede llenar con algo más. Y sí, efectivamente, aquí tengo para rellenar con una especie de arenita, de cristalitos, un poquito más y se va colando por los huecos, hasta que se pueda llenar por completo todos los huecos. Podría meter incluso agua, pero no lo voy a hacer porque se me va a hacer una cochinada aquí. Pero lo importante es que ustedes se queden con la ilustración. Y entonces el profesor preguntó, ¿cuál es la enseñanza acerca de la gestión del tiempo? Y dicen los más listillos, ya me lo sé, gracias profesor, gracias por los ánimos, porque no importa cuán apretada esté nuestra agenda, siempre va a haber un hueco para meter algo más. Y dice el profesor, pues no, esa no es la enseñanza. La enseñanza es que si no metes primero las piedras grandes, como vimos antes, después las demás piedras, después no van a caber. Si empiezas metiendo las piedras pequeñitas y la arena, las piedras grandes no van a caber. Aquí esta piedra tenía que estar dentro y ya no me cabe, porque ya no hay hueco. ¿Y qué significa esto? Las piedras grandes son las bases de todo lo que consideramos importante. Son las prioridades en nuestra vida. Y la pregunta sería, ¿lo que le importa a Dios me importa a mí? ¿Los planes de Dios son los tuyos? ¿La dirección de Dios va en el mismo sentido que la tuya? Quería decirles que el establecer las bases y las prioridades, incluso en edades muy tempranas, en niños, en jóvenes, es importantísimo, porque van a marcar la dirección de tu vida. Acuérdense de lo que dice la Biblia, de que instruyas al niño en su camino y no se apartará de él aunque sea viejo. Hace muchos años que soy creyente. Conocí al Señor con 14 años y le entregué mi vida. Le dije, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Quiero que la uses y la dirijas como tú quieras. Y a los 19 años conocí a este hombre tan guapo en la universidad. Era un hombre, aparte de guapo, caballeroso, sincero, como ningún otro. Parecía salido pues de la Edad Media, súper amable. Nada que ver. Y bueno, me enamoré de él, quizá con temor de Dios y algo de religiosidad, pero no era cristiano. Desconocía totalmente a Dios y discutía conmigo acerca de la Biblia que casi no sabía, porque no se la había leído. Pero lo que más le sorprendió de mí fue mi fe y mi relación personal con Dios. Eso le motivó a buscar respuestas y a estudiar la Biblia, hasta que finalmente supo lo que era conocer a Dios y le entregó su vida a Cristo. Y lo que quiero decir con este testimonio es que si mi prioridad no hubiese sido el poner a Dios en ese primer lugar, probablemente, y digo probablemente porque Dios tiene misericordia, Santi no sería cristiano o yo estaría sufriendo un matrimonio en yugo desigual. Mis hijos también lo sufrirían, porque hay unas leyes, ¿verdad? Que Gisamari habló también de eso, de leyes de acción y consecuencia. Entonces, gracias a esa prioridad que yo puse en mi vida, Santi lo vio y él buscó de Dios. Pero luego, después de casarnos y de terminar la carrera, aún terminando, nos casamos, nuestra historia es muy interesante, no la voy a contar, pero nos casamos sin terminar la carrera,
antes de terminar vino nuestro primer hijo, Daniel, y luego vino el trabajo, y vinieron más hijos y más trabajo. Y me acuerdo que en aquella época estaba tan agotada que apenas conseguía hablar con Dios un par de frases y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame en todos mis problemas. Pero en realidad yo estaba invirtiendo mucho tiempo en mi trabajo, en ser una buena esposa, en ser una buena madre, y cuando me sobraba un poquito de tiempo, pues me escapaba haciendo deporte. Y yo, sinceramente, sí que era creyente, era una hija de Dios, claro que sí. Tenía la salvación, claro que sí, tenía la vida eterna, pero no tenía una vida de victoria, una vida plena, una vida de gozo, de alegría, porque Dios había dejado de ser una prioridad en mi práctica diaria. Y por eso les traje a la ilustración lo de la jarra, porque todo el mundo sabe que en las cosas en las que quieres mejorar tienes que invertir tiempo. Si quieres ser bueno o excelente o mejorar en cualquier cosa, tienes que invertir tiempo. Si quieres aprender un instrumento, aprender idiomas, una profesión, lo que sea, tienes que dedicarle mucho tiempo. Y no podemos cultivar, por ejemplo, una relación de amistad si no le dedicamos tiempo. Si queremos que esa relación perdure, tenemos que invertir tiempo en esa amistad. Y puede que luego le dediques más o menos tiempo, dependiendo de las urgencias y de las prioridades que surjan en tu vida. Pero la amistad con Dios no se puede dejar. La amistad con Dios y con Cristo hay que cultivarla y profundizarla cada día. Y cuanto más le conozcamos y más tiempo pasemos con Él, más le amaremos y más nos enamoraremos de Él, más plenos, más completos, más gozosos y más felices seremos. Porque para eso nos creó Dios, para tener una relación íntima con Él. Y en esta tarde quiero mostrarte 7 prioridades que te van a ayudar mucho en tu vida práctica para tener una vida plena y una vida de gozo como hijo de Dios. La primera prioridad, no salgas de casa sin pasar tiempo con Dios. No hagas absolutamente nada, aunque sean 5 o 10 minutitos antes de salir al trabajo, de lo que sea. Señor, te reconozco en todos mis caminos, ayúdame, quiero ser un vaso útil, una jarra útil delante de ti. No quiero hacer nada fuera de tu voluntad. La gente que me conoce sabe que yo no soy una persona que me gusta madrugar. Y cuando me levanto para ir a trabajar, estoy con mi café con leche, diciéndole, Señor, sabes que estoy dormida, ayúdame en lo que tengo hoy. Y luego cuando voy conduciendo al trabajo, ya me voy despertando y voy diciendo, Señor, cualquier persona que tenga que ayudar, que tú pongas palabra en mí, que esté buscando, que tenga necesidad, ponla delante de mí. Y luego ya tengo mi tiempo durante el día con Dios, pero que al salir de casa ese sea tu enfoque, no lo dejes para más tarde. En segundo lugar, la segunda prioridad, lo que Dios te ha dado, cuídalo. Primero, cuida de ti mismo. Tú tienes que descansar, tienes que dormir, tienes que comer sano, tienes que hacer ejercicio, tienes que cuidarte, porque si tú no te cuidas, se va a notar en tu salud, se va a notar en tu carácter. Si yo no me cuido, todas las cosas y las prioridades a las que doy importancia se van a ver afectadas. Si yo no duermo suficiente, no voy a ser buena en el trabajo, voy a hacer mal mi trabajo. Si yo no me alimento suficientemente, voy a estar de mal humor. Mis amigos y mi familia tienen que ver que yo soy una persona a la que les agrada estar conmigo, porque yo tengo que ser un reflejo de mi Creador. Y si no me cuido, se va a notar en mi carácter. Y entonces mis amigos, mi familia y todo el que me quiere, lo que van a querer es estar lejos de mí. Y ninguno de nosotros está exento. Cuida de tu familia. Si tu marido
o tu esposa te dicen, oye, siento que no estás nunca en casa o siento que no hablamos suficiente, eso es una bandera roja, es una señal de alarma. Por muchas personas a las que tengas que ayudar y muchas cosas buenas que tengas que hacer, tu familia es una prioridad. Dios te la ha dado, cuídala. Lo mismo pasa con tus hijos. No tengas hijos si no van a ser una prioridad para ti. Porque de todas formas, hagas como lo hagas, lo vas a hacer mal. Pero por lo menos se van a dar cuenta de que ellos han sido importantes para ti. Y cuida también de las cosas materiales que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado una casa, manténla mínimamente limpia y ordenada. El jabón y el agua no cuesta dinero. Somos un reflejo de lo que hay en nosotros, como dije antes. Y Dios es un Dios de orden, no es un Dios de caos. Tercera prioridad, no te preocupes por nada. Tiene un signo de, ¿cómo se llama? De un guión, porque quiero analizar esta palabra. Preocupado es estar ocupado antes de que ocurra nada. Les repito el versículo, busca primeramente del reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Y no solamente estamos hablando de comer, como nos habla la Biblia, de vestirse, de tener un techo donde vivir. Yo quiero, por ejemplo, estudiar alguna profesión. Bueno, busca primero de Dios. Él te dará dirección. O, por ejemplo, decir, yo quiero casarme. Bueno, busca primero de Dios y Él te dará un matrimonio en su tiempo y en su voluntad. Busca primero de Dios porque Él sabe de qué cosas tienes necesidad y Él te dará todo cuando estés preparado para tenerlo. Puedes elegir entre preocuparte durante días, semanas y meses por algún problema, lo que sea, de salud, algún problema de trabajo, o puedes elegir un tiempo para orar cada día y entregarle tu preocupación al Señor. Y puedes aparcar ese problema en la mente para que Él maneje la situación como Él quiera. Y nadie está libre de eso. A mí también me preocupan muchas cosas, sobre todo las personas, mis hijos cuando sufren, mi familia. Pero tenemos que aprender a descansar. Cantamos antes, los que confían en Él son los que tienen gozo y alegría. Y no me malentiendan, por supuesto que tenemos que pedirle a Dios para que Él nos capacite y nos da las herramientas correctas para enfrentarnos a los problemas, pero eso no tiene nada que ver con estar preocupado. El texto de Mateo nos dice que los que están preocupados por estas cosas es un pensamiento típico de los incrédulos. Ahí pone los paganos, traducción, pero son los incrédulos los que se preocupan por estas cosas, pero nosotros somos creyentes, nosotros somos hijos de Dios. Así que tenemos que confiar que Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Es su promesa. Y es curioso porque muchas veces pensamos, necesitamos ciertas cosas, se las pedimos a Dios y no nos las da. Porque Dios nos dice, no, eso que estás pidiendo no lo necesitas. Tú crees que lo necesitas, pero no lo necesitas. Te voy a dar otra cosa para que madures y crezcas como hijo de Dios. Una cuarta prioridad. Aparta cualquier ídolo de tu vida que le robe el primer lugar a Dios. Dios es tu prioridad. En 1 de Juan 5:21 nos dice, queridos hijos, les está hablando a los creyentes, aléjense de idolatría. Y muchos dirán, o casi todos, pero yo no tengo ídolos. Pues yo te digo que cualquier cosa o persona que le robe el primer lugar a Dios se puede convertir en un ídolo en tu vida. En el mismo capítulo 6 de Mateo que estuvimos leyendo, dice Jesús, donde están tus riquezas, allí también tendrás el corazón.
Y yo te pregunto, ¿dónde tienes tus riquezas? Yo a mí también me lo pregunto, ¿dónde tengo yo mis riquezas? ¿En la eternidad o aquí en la tierra? El Señor es un Dios celoso y no comparte su amor ni su gloria con nadie. Él quiere la exclusividad para poder hacer de ti la jarra perfecta y brillante que refleje todos sus atributos y la joya pulida, el diamante pulido sin imperfecciones, para que estés preparado para disfrutar la eternidad con Él. Me acuerdo también que hace algunos años Dios me dio un parón en mi vida, porque me explotó una olla con toda la comida, ¡bam!, hasta el techo en la cara. Yo le iba a poner la comida a mis hijos en la mesa y en ese momento hizo una burbuja la comida, ¡bam!, y fue una quemadura terrible. Ahí estuve semanas hablando con Dios y Dios a través de eso, de esa prueba, me tuvo que parar para decirme, Susana, lo que haces está bien, pero no es lo más importante. Yo tengo prioridad en tu vida. Yo soy importante. Pasa tiempo conmigo y conóceme profundamente, porque no lo estás haciendo. Cualquier cosa o persona, incluso puede ser tu propio ego, que sustituya una relación sincera con Dios, es la que va a ocupar el primer lugar en tu vida. Y hay muchísima gente que hace muchísimas buenas cosas, pero no tienen una relación personal con Dios. Y su prioridad son ellos mismos. Vamos con una quinta prioridad. La Biblia nos enseña a buscar de Dios. Estuve buscando en el diccionario, Google es maravilloso. Buscar, perseguir e insistir en algo de una manera muy fuerte. Además significa escudriñar, examinar e inquirir. Y también busqué esa palabra en el diccionario porque no estaba muy segura de lo que significaba inquirir. Y significa conocer algo profundamente haciendo preguntas. O sea, que buscar conlleva todo ese esfuerzo de buscar y insistir, escudriñar, preguntar, todo eso. Y en griego, esa palabra de buscar es una palabra muy seria, que solo se usa para dos cosas: buscar la paz y buscar la santidad. Y esa es la palabra buscar que está en la Biblia. La Biblia no nos dice que busquemos fama, no nos dice que busquemos dinero, ni nos dice que busquemos una casa más grande. La Biblia nos dice, buscad al Señor y viviréis. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Busca, persigue, adquiere y empápate de la sabiduría de Dios, de su palabra. Conoce al Dios vivo, único y real, tal y como Él es, no como otros te han contado que es. ¿Persigues tú a Cristo? ¿Le quieres imitar? ¿Quieres llenarte de Él? En Proverbios 23 dice que compres sabiduría. Tenemos que comprar sabiduría. Y en Mateo 13 Jesús nos habla de lo que es el reino de Dios, de que es como aquel que encontró un tesoro escondido o aquel que encontró una perla de gran valor y cuando lo vio vendió todo lo que tenía y dio toda su fortuna para adquirirla y para comprarla. Así que vean las similitudes del reino de Dios, de que tenemos que comprarlo y insistir con todos nuestros esfuerzos para tenerlo. Y Proverbios también nos habla de que el ser humano, el hombre, está buscando y cavando bajo tierra oro, diamantes, joyas, piedras preciosas y da su vida por ello, porque muchos se mueren. Y quiere decir que cómo es posible que todo esto que se está dando por joyas y por tesoros aquí en la tierra, cuánto más no vamos a dar por la sabiduría de Dios. Quiere decir que utilicemos todo lo que tenemos a nuestro alcance, adquirir la sabiduría de Dios. Y escuchen esta frase que la voy a repetir 2 veces. Cada uno tiene su verdad, pero la Biblia dice que la sabiduría
es la verdad absoluta. No es mi verdad y no es la de otro, no es la que pudiera ser. La verdad absoluta está en la sabiduría de Dios. Es la realidad desde el punto de vista de Dios. Y lo voy a repetir. La sabiduría bíblica es la verdad absoluta, la realidad desde el punto de vista de Dios. Y no se trata solamente de que Dios quiere darte información sobre su sabiduría. Se trata de que Dios quiere que inviertas tiempo y esfuerzo en su palabra para transformarte. Aplica ese conocimiento y esas verdades a tu vida. Practícalas para saber cómo actuar en cualquier momento. Y a nosotras las mujeres nos encanta comprar. A mí me encanta comprar cosas bonitas, cosas que deseo, cosas que quiero, no solamente cosas que necesito en el supermercado. Pues te diré algo que desconocías a lo mejor. Dios dice que no hay nada que necesite más el corazón humano que comprar su sabiduría. Y el corazón humano es engañoso. Necesitamos de verdad, y esta es la sexta prioridad, pasar tiempo con Dios. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios y necesitamos pasar tiempo orando, hablando con Dios para seguir creciendo. Puedes hablar de un montón de cosas con tus amigos, con tus hermanos en la fe, con tu familia, muchísimo tiempo. Pero ¿cuánto tiempo empleas hablando de Cristo, de Dios, de su voluntad para tu vida? Por eso me encanta hablar con Yurena y con tantas otras, con Sandra, se nos pasan las horas porque siempre estamos hablando de las cosas del Señor. Séptima prioridad, adquiere la sabiduría de Dios y ponla en práctica. Dice Proverbios 4:7, antes que nada, eso significa antes que nada. Eso significa que no puedes hacer nada antes de hacer esto. Dice, adquiere la sabiduría de Dios. Con toda tu fortuna adquiere inteligencia. Gran libro el de Proverbios. La Biblia te dice que es una prioridad. Es lo primero de todo. Ningún precio es demasiado caro para adquirir sabiduría divina. Cómprala a cualquier precio. Si invertimos tanto tiempo y esfuerzo en cosas buenas como ser buenos padres, tener un buen matrimonio, ser un buen profesional, pero no invertimos tiempo en adquirir sabiduría de Dios, todas esas cosas fracasarán porque su sabiduría es la base para que todo pueda funcionar. Su sabiduría tiene que ser las piedras gordas que están aquí, en este cuerpo nuestro, en esta vida nuestra. Jeremías también nos dice y nos advierte, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Y en otra traducción dice doble crimen. Es una cosa seria. Primero, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Y segundo, han cavado para sí pozos agrietados y rotos que no retienen agua. Dios nos dice que en vez de a Él, estamos ocupados buscando otros pozos, otras fuentes que no nos sacian para nada en absoluto. Y si Dios no ocupa ese primer lugar en tu vida que le corresponde, nada te hará feliz y nada te satisfará. No podrás funcionar correctamente. Él es más importante que tu familia, que tu trabajo, que tus hijos, que cualquier cosa que hagas, incluso que tú mismo. Así que, ¿cómo puede Dios ocupar ese primer lugar en mi vida? Pues la pregunta es, ¿tienes el hábito y la disciplina de pasar tiempo con Dios cada día? O por el contrario, como me pasó a mí en una época de mi vida,
Estás haciendo tus cosas primero, saltas de aquí para allá, le pides a Dios que te ayude en todos tus problemas y no pasas tiempo de calidad con Él. Estás todo el mundo alrededor frustrado, tú misma te sientes frustrada. Todo en tu vida es un caos, sin rumbo ni dirección. Busca primeramente de Dios y todo lo demás te será añadido. Por ejemplo, imagínate que tú eres una buena persona, eres un hijo de Dios e incluso eres buena persona. y resulta que tú tienes un mal carácter. Si tú, como hijo de Dios, estás empleando, invirtiendo tiempo en mejorar en tu trabajo o cómo ascender en tu trabajo, pero no lo estás dedicando a trabajar ese mal carácter delante de Dios, ese tiempo, a los ojos de Dios, es totalmente inútil. Tienes una prioridad espiritual que debes trabajar junto al Espíritu Santo, porque estamos aquí para eso, para crecer como hijos. Por lo mismo que no nos ponemos una aspirina cuando nos hacemos una herida abierta, ¿verdad? No nos ponemos una aspirina ni nos vendamos la cabeza cuando tenemos dolor de cabeza. Tenemos que saber qué palabra de Dios aplicar a nuestra vida para corregirlo. Y Proverbios 17:16 también dice algo muy agudo. ¿De qué le sirve el precio en la mano al necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? Aquí Dios usa la palabra necio para todas aquellas personas que no conocen de Dios, principalmente niños, jóvenes, pero en general a todos los que no conocen de Dios ni quieren conocerle. Entonces dice, ¿de qué le sirve saber el precio al necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? Este versículo nos dice que la habilidad de tener un hábito no viene sola. Yo no voy a leer sola la Biblia por mí misma. Tiene que ser cultivado ese hábito. El hábito hay que crearlo porque sabemos que es importante para nuestras vidas. Y también estuve mirando en Google lo que había que tener. Fue muy interesante. La Universidad de Londres publicó en una revista europea de psicología social un estudio que decía en el 2019 que para crear un hábito es necesario repetir la misma acción de forma diaria durante al menos 66 jornadas. Esos son 2 meses y una semana casi. Eso es lo necesario para crear un hábito. ¿Cómo aprendes a conducir? ¿O cómo aprendes a ir en bici o a nadar? Pues practicando y practicando y practicando y practicando y practicando. Cuanto más conduzcas, mejor conductor serás. Cuanto más estudies y camines y practiques la palabra de Dios y la sabiduría de Dios en tu vida, más sabio serás. Si tienes el conocimiento teórico pero no lo practicas, no te sirve de nada. Las clases teóricas no son útiles hasta que tú coges el volante del coche y empiezas por los baches, las curvas, los agujeros y los imprevistos de la carretera. Así es como uno se hace un buen conductor. Así que tenemos que cultivar esa habilidad de estudiar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y un aliciente para motivarnos a poner en práctica todas estas 7 prioridades que hemos nombrado es que la palabra de Dios es literalmente medicina para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Proverbios 3, 7 y 8 dice, no presumas de sabio, respeta al Señor y apártate del mal. Esto dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Así que
para que no se queden solamente con lo que le dije antes de que se podían dormir, si se quedaban con que Dios es mi más absoluta prioridad y tiene que serlo, vamos a repasar esas 7 prioridades otra vez, para que por lo menos se queden con una o dos más. Primera, no salgas de casa sin hablar con Dios primero. Segundo, cuida de lo que Dios te ha dado, de ti mismo, de tu familia, de tus amigos, de las cosas. Tercero, no te preocupes por nada, dale a Dios el control de tu vida. Cuarto, aparta los ídolos de tu vida, no te busques otros pozos y otras fuentes. Quinto, busca de Dios y conócelo. Pasa tiempo con Dios y deja que te transforme. Sexto, adquiere la sabiduría de Dios y ponla en práctica. Y séptimo, la palabra de Dios es medicina para tu alma y para tu cuerpo. Así que el resumen sería: pon a Dios en primer lugar y el resto de las prioridades que tú tengas en el lugar que le correspondan, pero siempre detrás de Dios, porque tu vida será mucho más llena, más valiosa, mucho más victoriosa y mucho más gozosa. Y le pedí a Liz, para terminar, que el pasaje que leímos en Proverbios lo cambiásemos la palabra sabiduría e inteligencia por Cristo. Llevo más de medio año estudiando el libro de Proverbios y hay una similitud muy grande entre la sabiduría de Dios y Cristo. Vamos a cambiar esas palabras y donde pone sabiduría, no sé si lo pusiste, qué gran trabajo, Liz, gracias. Si no, lo teníamos que hacer nosotros. Pero lo vamos a leer para que interioricemos mucho más eso que Dios quiere de nosotros. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas a Cristo y de corazón te entregas a Cristo, si llamas a Cristo y pides discernimiento, si le buscas como a la plata, como a un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Y luego añade los versículos 10 y 11. Bueno, están, ¿verdad? Dice: Cristo vendrá a tu corazón y Cristo te dará la vida. Cristo te cuidará, Cristo te protegerá. Y si alguien de los que estamos aquí todavía presentes tiene alguna duda de cómo entregarle su vida a Cristo, puede hablarlo con alguno de los diáconos, con Santi, con Vicente, con Josué, con Migdalia, con Norma. Pero no dejes esa decisión para otro día. Hoy es el día de salvación. Es tu prioridad absoluta y la mía. Cristo quiere entrar en tu corazón y llenarte de alegría y de vida en abundancia. Busca a Cristo cuando leas la Biblia. Conócelo y averigua el motivo y el propósito por el que fuiste creado y por el que existe. Que Dios te bendiga.